¿Y si al dormir no simplemente descansaras, sino que algo en ti comenzara a viajar? Es solo una pregunta, pero ha sido formulada por siglos. En el antiguo Egipto se decía que el alma abandonaba el cuerpo cada noche. En la India, los Vedas hablaban del sueño como un puente hacia lo divino. Hoy, la ciencia afirma que tu cerebro nunca duerme del todo. En ciertas fases, activa patrones similares a los de una meditación profunda, o incluso a las llamadas experiencias cercanas a la muerte. Entonces, ¿qué es realmente el sueño? ¿Una simple función biológica? ¿O una puerta que aún no sabemos usar? Algunos lo han comparado con un agujero negro, un lugar donde las leyes del tiempo, del espacio y de la lógica se desvanecen. ¿Y si eso ocurre en el universo exterior, por qué no podría suceder también en nuestro universo interior? No vamos a darte teorías sin fundamento. Lo que estás por escuchar está basado en investigaciones reales, experiencias documentadas y enseñanzas que han cruzado generaciones. Hablaremos de lo que ocurre en tu mente y en tu conciencia mientras duermes. ¿Qué dice la ciencia? ¿Qué dijeron los antiguos? ¿Y por qué este tema importa más de lo que parece? Aquí comienza una mirada diferente sobre el sueño y sobre ti. Dormir es algo que hacemos cada noche, pero rara vez nos preguntamos qué sucede realmente durante ese tiempo. Desde lo físico, el sueño regula funciones vitales, repara el cuerpo, organiza la memoria, restablece procesos que sostienen nuestra vida despierta. Pero hay algo más, algo que no se puede medir con un electroencefalograma. Culturas ancestrales no hablaban del sueño como pausa, sino como tránsito, un viaje. Para los antiguos egipcios, los sueños eran mensajes de los dioses. Para los griegos, el alma se separaba del cuerpo y viajaba a mundos invisibles. En muchas tradiciones chamánicas, el sueño era entrenamiento, un espacio para recibir visiones, sanar o reencontrarse con los muertos. Hoy, la ciencia ha logrado observar el cerebro con precisión. Durante la fase REM, cuando soñamos con mayor intensidad, la actividad cerebral no disminuye, aumenta. Se comporta de forma muy similar a la vigilia, y en algunos aspectos, incluso la supera. El tiempo, durante esa fase, parece expandirse. Los sentidos se reorganizan, y la percepción de lo real cambia. Algunas personas describen sueños tan vívidos que cuesta llamarlos sueños. Lugares desconocidos, personas que nunca han visto, historias que no parecen suyas, pero que, al despertar, dejan una marca, y eso abre una posibilidad. ¿Es el sueño solo un fenómeno interno? ¿O hay algo en nosotros que realmente se desplaza? Viaja la conciencia mientras el cuerpo reposa. No todos los científicos están de acuerdo, pero hay investigadores que han observado lo que no cuadra, lo que no debería suceder, pero sucede. Personas que recuerdan conversaciones, detalles de lugares que nunca han visitado físicamente, sensaciones que no tienen origen en la memoria personal. Y no hablamos de creencias, hablamos de reportes cruzados, registros, experiencias repetidas una y otra vez. Quizá has sentido algo así, un sueño tan real, tan profundo, que al despertar te costó volver del todo. Si alguna vez te pasó, probablemente no fue casualidad. Y si sientes que te ha pasado más de una vez, compártelo, no para contarlo, sino para reconocer que hay otros como tú. Porque el sueño, si lo sabes usar, puede convertirse en un portal, no solo a tu interior, sino a algo mucho más grande. Y esta es apenas la primera puerta. Mientras duermes, algo extraño ocurre. Tu cuerpo permanece inmóvil, tu respiración se vuelve profunda,
y el mundo exterior se desvanece. Pero dentro de ti hay una actividad silenciosa, un flujo que no se detiene. La conciencia sigue operando, no a través de los sentidos físicos, sino en otro espacio, uno que aún no comprendemos del todo. En este estado, algunas personas reportan algo inusual: la sensación de separarse de su cuerpo, de elevarse, de observarse desde afuera, de moverse por habitaciones, ciudades, paisajes, sin abrir los ojos, sin moverse realmente. Esto ha sido llamado de muchas formas: proyección astral, desdoblamiento, experiencia fuera del cuerpo. Durante años, la ciencia desestimó estos testimonios. Los consideró sueños lúcidos, efectos colaterales del sueño REM o simplemente confusiones perceptivas. Pero con el tiempo, algunos investigadores decidieron no juzgar tan rápido. Uno de los más conocidos fue Robert Monroe, un ejecutivo de Minnesota Medios, sin vínculos con lo espiritual, hasta que un día comenzó a experimentar estos desprendimientos sin quererlo. Al principio lo asustó, luego lo documentó. A lo largo de años, Monroe escribió, grabó y comparó. No buscaba convencer, solo entender, y descubrió que no estaba solo. Personas en todo el mundo vivían experiencias similares, desde jóvenes hasta adultos mayores, desde practicantes de meditación hasta personas que nunca se habían acercado a lo espiritual. Describían sensaciones compartidas, una vibración en el cuerpo, un sonido agudo en los oídos, una expansión, y luego el desprendimiento. Hoy en día, el Instituto Monroe sigue investigando estos estados, y aunque la ciencia convencional aún no lo explica completamente, no ha podido negar que algo ocurre. Pero esto no es solo curiosidad, tiene una implicación directa en ti, porque si la conciencia puede operar más allá del cuerpo, entonces el sueño no es solo descanso, es oportunidad. Cuando te duermes con ansiedad, tu mente tiende a fragmentarse. Los sueños son caóticos, densos, incontrolables. Pero si te duermes con una intención clara, una emoción serena y la disposición de observar, algo empieza a cambiar. No se trata de controlar, ni de forzar, sino de acompañar el proceso. Hay quienes dicen que este desprendimiento es natural, que ocurre cada noche, pero la mayoría no lo recuerda. Y eso es lo que diferencia al soñador inconsciente del que comienza a despertar. No necesitas técnicas complejas, solo atención, observar cómo te sientes antes de dormir, notar lo que piensas, cómo respiras, qué deseas que ocurra. Ese simple acto puede transformar tu experiencia. Quizá ya lo hayas vivido. Una noche en la que te viste desde fuera, en la que sentiste que viajabas sin moverte, en la que despertaste con la sensación de haber estado en otro lugar. Si te ha ocurrido, sabrás que no se olvida. Y si nunca te ha pasado, quizá lo has estado rozando sin saberlo. No todos lo buscan, no todos lo quieren, pero cuando sucede, algo dentro cambia para siempre. El sueño no te desconecta, te conecta con otro nivel. Lo que ocurre durante el sueño no depende solo del cuerpo, ni del azar. Depende en gran parte de cómo llegas a él. Tu estado emocional al cerrar los ojos moldea lo que experimentarás en ese otro espacio. Es como si tu frecuencia interna decidiera a qué canal de realidad sintonizarás mientras duermes. Si te acuestas con miedo, enojo o ansiedad, tu experiencia onírica reflejará eso. Tus sueños serán densos, agitados, desconectados, a veces incluso aterradores. Pero si llegas al sueño con serenidad, con una mente abierta y el corazón liviano, algo cambia.
La atmósfera se suaviza, los sueños se ordenan, aparecen símbolos, secuencias, enseñanzas. Es entonces cuando el sueño deja de ser una pantalla confusa y se convierte en un espejo, uno que refleja lo que tu conciencia está lista para ver. Por eso, la intención antes de dormir importa, mucho más de lo que imaginamos. No necesitas rituales complicados, solo honestidad y presencia. Una simple frase, pensada con claridad, antes de dormir, puede reorientar toda tu experiencia. Esta noche, deseo comprender lo que mi conciencia vive mientras duermo. Quiero recordar. Estoy listo para observar. Pequeñas declaraciones como estas, repetidas con calma antes de dormir, funcionan como llaves. No porque sean mágicas, sino porque enfocan tu energía. La mente subconsciente está especialmente receptiva en los minutos previos al sueño. Es un umbral, un punto intermedio entre el mundo racional y lo profundo. En ese espacio, toda intención se amplifica. Personas como Nikola Tesla y Thomas Edison lo sabían. Ambos solían dormir sosteniendo ideas o preguntas específicas, y muchas veces, al despertar, encontraban respuestas inesperadas, soluciones que no aparecían en el esfuerzo consciente, pero sí en el silencio del sueño. Esto no es superstición, es observación, y tú puedes hacerlo también. Antes de dormir, haz una pausa. Observa cómo te sientes. Respira y decide qué deseas sembrar en tu conciencia esta noche. No importa si es una pregunta, una búsqueda o simplemente la intención de recordar. Lo que siembres ahora florecerá mientras duermes, y cuando despiertes podrías encontrar no solo un sueño, sino una señal. A veces, dos personas sueñan lo mismo, no una imagen parecida, no un símbolo repetido, sino un mismo lugar, una misma conversación, una misma sensación, en la misma noche. Y cuando se lo cuentan al despertar, descubren que vivieron juntos, algo que en teoría debería haber sido privado, interno, aislado. ¿Cómo es posible? La ciencia no tiene una respuesta clara, pero la experiencia sigue ocurriendo, y no se trata de coincidencias vagas. Hay detalles, descripciones, emociones que coinciden, como si al dormir, dos conciencias pudieran encontrarse en un mismo espacio. Para Carl Jung, esto no sería una sorpresa. Él hablaba del inconsciente colectivo, un campo compartido de símbolos, memorias y arquetipos al que todos estamos conectados, aunque no seamos conscientes de ello. En ese espacio, lo que uno sueña podría ser también lo que otro está soñando. La física cuántica sugiere algo similar, que todo en el universo está vinculado por un campo invisible, donde el tiempo y el espacio no se comportan como creemos. Y si eso es cierto, nuestra conciencia, cuando no está limitada por el cuerpo ni por la vigilia, podría interactuar con otras, como dos emisoras que sintonizan la misma frecuencia. ¿Te ha pasado? ¿Has soñado con alguien y esa persona te ha dicho después que también soñó contigo? Sí, te ha ocurrido. Es importante que lo recuerdes y que lo tomes en serio, porque podría ser una señal de que tus sueños no son solo tuyos. En esos estados profundos, cuando la mente racional se apaga, la conciencia puede entrar en lo que algunos llaman el campo compartido, una dimensión de interconexión, donde el límite entre lo individual y lo colectivo se vuelve borroso, y ahí pueden pasar cosas. Hay quienes han soñado respuestas, mensajes o encuentros con seres queridos que también fueron sentidos por ellos. Historias que no se pueden explicar desde la lógica, pero que se sienten reales. No todos los sueños son compartidos, pero algunos lo son más de lo que imaginamos. Y cuando eso ocurre, cuando dos almas coinciden en el mundo onírico, algo en el alma despierta.
como si recordara que nunca ha estado sola del todo. Hay un momento dentro de un sueño en el que algo cambia. Puede ser un detalle extraño, una lógica que se rompe, una sensación que no encaja, y entonces lo sabes. Esto es un sueño, no te despiertas, solo te das cuenta, y en ese instante te vuelves lúcido. Eso es un sueño lúcido, un estado donde estás dormido, pero tu conciencia está despierta, presente, observando. No es algo nuevo. Culturas antiguas ya lo exploraban. En el Tíbet, los monjes budistas practicaban el yoga del sueño, un entrenamiento para mantener la atención incluso mientras dormían. En Occidente, ha sido objeto de estudio desde hace décadas. Hoy, la ciencia lo reconoce. Es real, medible y entrenable. Lo fascinante no es solo que puedas darte cuenta de que estás soñando, es lo que puedes hacer una vez que lo sabes. Puedes explorar, hacer preguntas, recibir respuestas. Algunos lo usan para sanar, otros para experimentar libertad sin límites, pero muchos lo hacen para algo aún más profundo, conocerse a sí mismos. En Nindonesia, un sueño lúcido, tus pensamientos se manifiestan casi de inmediato. No hay filtro, no hay demora. Lo que piensas se crea. Por eso, lo que haces en un sueño lúcido muestra exactamente cómo funciona tu mente y también cómo puedes transformarla. No necesitas ser un experto para empezar. Solo atención y práctica. La primera clave es esta. Pregúntate durante el día si estás soñando. Hazlo de forma consciente. Mira tus manos. Observa un reloj. Hazlo una y otra vez, porque lo que repites en la vigilia, lo repites en el sueño. Y cuando lo hagas allí, te darás cuenta. Y ese momento puede ser el inicio de una exploración diferente, más activa, más libre, más tuya. Pero cuidado, el objetivo no es controlar, es estar presente. No se trata de crear mundos a la carta, sino de observar el que ya está allí y comprender qué quiere mostrarte. Porque el sueño lúcido no es una fantasía, es una herramienta, un puente entre tu mente consciente y el mundo profundo de tu subconsciente. Y si sabes caminar por ese puente, el sueño deja de ser solo un reflejo y se convierte en un mensaje, uno que viene de ti, pero desde un lugar mucho más profundo. No todos los sueños ocurren en la mente, o al menos no solo ahí. Hay sueños que se sienten distintos, más profundos, más intensos, como si hubieras estado en otra parte. Hay quienes lo llaman plano astral, otros lo llaman espacio sutil, campo energético, otra dimensión. Más allá del nombre, la experiencia es la misma. Una sensación de haber salido del marco común del sueño y haber entrado en otro nivel. En muchas escuelas esotéricas, el plano astral se describe como un espacio intermedio. No es el mundo físico, pero tampoco es puramente mental. Es un lugar donde la conciencia toma forma y los pensamientos se convierten en paisaje. Es una dimensión moldeable, cambiante y profundamente sensible a la vibración del que la habita. Según algunas tradiciones, existen 3 niveles principales del plano astral. El nivel inferior, denso, confuso, pesado, donde se proyectan miedos, traumas y emociones no resueltas. No es un castigo, es un espejo, una manifestación directa de lo que no hemos querido ver. El nivel medio, donde ocurren la mayoría de los sueños comunes. Espacios simbólicos, escenarios mentales, lugares que reflejan aspectos de tu psique. Aquí se mezclan lo interno con lo colectivo. Sueños personales y compartidos. Y luego está el nivel superior, más sutil, más luminoso, donde algunos aseguran
haber encontrado guías, recibido enseñanzas o experimentado una claridad que no puede explicarse con palabras. No necesitas creer en esto, pero si lo vives, lo sabrás, porque el cuerpo lo olvida, pero la conciencia no. Muchos de quienes acceden a estos niveles lo hacen sin buscarlo, pero hay quienes lo entrenan, y con el tiempo aprenden a sostenerse ahí, no por control, sino por presencia. El entorno astral cambia según tu vibración, y tu vibración está profundamente ligada a tu estado emocional antes de dormir. Por eso, lo que sientes abre o cierra puertas, ira, miedo, ansiedad, te arrastran hacia lo denso. Paz, gratitud, intención clara, te elevan. Esto no es superstición, es percepción directa, y tú puedes comprobarlo. Solo necesitas observar lo que sueñas y cómo te sentías antes de cerrar los ojos. Si eres constante, empezarás a ver patrones, y esos patrones te hablarán de ti. No con palabras, sino con atmósferas, con símbolos, con emociones. No todos los sueños son puertas. A veces, el sueño no es solo un reflejo interno. Es un encuentro, un espacio donde aparece alguien, y no sabes si lo has imaginado o si realmente estuvo allí. Hay personas que han soñado con seres queridos fallecidos, no como recuerdos, sino con una presencia tan viva, tan real, que al despertar sintieron que algo cambió. En esos sueños no hay caos, no hay confusión, solo una conversación tranquila, un abrazo que no termina, una frase que llega cuando más se necesita. Otros reportan encuentros con seres de luz, figuras que no reconocen, pero que emanan calma, sabiduría, dirección. Algunos los llaman guías, otros ángeles, conciencias superiores o partes profundas de uno mismo. Sea como sea, el efecto es el mismo. El despertar no trae solo memoria, sino paz, y a veces, respuestas. ¿Son reales o son solo proyecciones del inconsciente? La ciencia no lo explica, pero la experiencia no se puede negar. En muchas tradiciones espirituales, se enseña que el sueño es una oportunidad para recibir enseñanzas, para encontrarse con quienes están más allá de lo visible, para recordar lo que el día nos hace olvidar. Hay quienes dicen que durante el sueño, el alma puede ser llevada a espacios de aprendizaje, escuelas espirituales, templos del otro lado, donde no se habla con palabras, pero se entiende todo. Personas que nunca han leído sobre estos temas describen experiencias similares, lecciones recibidas mientras dormían, mensajes profundos, conceptos que luego reconocen en textos sagrados, o antiguas filosofías que nunca antes habían estudiado. ¿De dónde viene ese conocimiento? ¿De la mente? ¿Del alma? ¿De otra inteligencia? No hay una respuesta única, pero hay señales. Y cuando una experiencia deja una huella tan clara, vale la pena escucharla. Si alguna vez soñaste con alguien que ya no está, y al despertar sentiste su presencia real, quizá ese encuentro fue más que un recuerdo. Quizá fue una visita. Si alguna vez soñaste algo que no comprendiste, pero que luego cobró sentido, tal vez era un mensaje que aún estaba madurando. El mundo de los sueños es muchas cosas. A veces es reflejo, otras símbolo, pero a veces es un puente. Lo que se encuentra al cruzarlo puede cambiar la forma en la que despiertas. No todos los sueños son suaves, no todos iluminan. Algunos confrontan, aparecen como caos, como miedo, como persecuciones, caídas, pérdidas, amenazas, y al despertar dejan una marca, una incomodidad que no se disipa rápido. Eso es una pesadilla. ¿Pero qué es realmente una pesadilla? Para la mayoría es solo un mal sueño, algo que queremos olvidar.
Pero para quien observa, para quien se atreve a mirar más allá del susto, una pesadilla puede ser un mensaje, un reflejo profundo de lo que hemos evitado ver. Las tradiciones espirituales lo han dicho desde siempre. El miedo no es un enemigo, es una puerta. Y las pesadillas son uno de sus mensajeros más sinceros. En ellas se manifiestan partes de ti que han sido ignoradas, emociones que no has digerido, heridas que no se han sanado, creencias que operan en silencio, pero que moldean tu realidad. La psicología también lo confirma. Freud veía en las pesadillas deseos reprimidos. Jung hablaba de arquetipos, símbolos de lo que el alma quiere integrar. Y la neurociencia dice que el cerebro, incluso dormido, sigue procesando conflictos emocionales no resueltos. Pero más allá de las teorías, lo que importa es lo que tú haces con eso. Una pesadilla no está ahí para castigarte. Está ahí para mostrarte algo. Si la rechazas, se repite. Si la enfrentas, puede cambiar. Algunas técnicas de exploración onírica enseñan esto. Entrar en la pesadilla de forma lúcida, mirar al monstruo a los ojos, preguntarle quién es, qué quiere, por qué aparece. Y muchas veces, ese monstruo cambia. Se disuelve. O revela que no era un enemigo, sino una parte tuya que pedía atención. Incluso cuando no hay lucidez, puedes trabajar con una pesadilla al despertar. Escribirla. Recordarla. Sentir qué parte de ti está hablando a través de ella, porque una pesadilla no es solo un mal sueño, es una carta escrita en el lenguaje del inconsciente. Y cuando aprendes a leerla, puede ser más valiosa que muchos sueños agradables. No se trata de disfrutar el miedo, sino de entenderlo y liberarte. Así que la próxima vez que despiertes, sobresaltado, antes de huir de lo que viste, pregúntate, ¿qué parte de mí está intentando decirme algo? El alma también grita, y a veces lo hace mientras duermes. Hay algo frustrante que nos ha pasado a todos. Soñar algo poderoso, intenso, distinto, y al despertar, sentir que se desvanece, como si el recuerdo se deshiciera entre los dedos. Lo sentiste real. Sabías que había algo importante ahí, pero no puedes recuperarlo. Solo queda una sensación vaga, incompleta. ¿Por qué olvidamos los sueños? La respuesta es más simple y más profunda de lo que parece. Al despertar, la mente racional toma el control, y con él llega una especie de borrado automático. Lo que no puede explicar, lo descarta. Y el contenido del sueño, al no tener lógica lineal, se va, a menos que tú lo sostengas. Recordar los sueños no es un don, es una práctica. Y como toda práctica, se puede entrenar. Todo empieza con una decisión: darle importancia al mundo onírico. El simple acto de escribir un sueño al despertar fortalece tu memoria onírica, aunque solo recuerdes fragmentos. Una imagen, una palabra, un color, es suficiente, porque cada vez que lo haces, le estás diciendo a tu conciencia: esto importa. Con el tiempo, los recuerdos se vuelven más claros, más largos, más detallados. Otra clave: no moverte inmediatamente al despertar. Quédate quieto. No mires el teléfono. No pienses en lo que viene. Solo observa. Déjate envolver por las imágenes que quedan. Reconstrúyelas y anótalas. Esos primeros segundos son oro. Además, cuida lo que haces antes de dormir. La mente no se apaga cuando cierras los ojos. Simplemente cambia de plano. Evita estímulos innecesarios, pantallas brillantes, noticias agitadas, conversaciones tensas. En su lugar, crea un ambiente que facilite el recuerdo. Luz suave, respiración consciente y, si puedes, una intención clara. Puedes repetir mentalmente una frase antes de dormir: esta noche
Recordaré mis sueños. Estoy abierto a lo que mi conciencia quiera mostrarme. No es magia, es enfoque. Y si lo haces con constancia, verás los resultados, porque el sueño no desaparece, solo necesita que lo sigas. Recordar es el primer paso para explorar, para comprender, para transformar. Y una vez que empiezas a traer de vuelta lo que ves allá, el puente entre mundos se vuelve más sólido. Hay un momento que, para muchos, es aterrador. Despiertas, sabes que estás despierto, pero no puedes moverte. Tu cuerpo está inmóvil, tu respiración se siente pesada, y a veces sientes una presencia en la habitación. No puedes hablar, no puedes gritar, solo estás ahí, presente, pero atrapado. Eso es lo que se conoce como parálisis del sueño. Desde lo biológico, la explicación es clara. Tu cuerpo entra en un estado de bloqueo muscular durante el sueño REM para evitar que actúes físicamente lo que estás soñando. Pero a veces, la mente se despierta antes que el cuerpo, y por unos segundos quedas suspendido entre dos mundos. Hasta ahí, todo tiene sentido. Pero hay algo más. Muchos de quienes experimentan esta parálisis reportan sensaciones extrañas. Una presión en el pecho, una sombra al pie de la cama, una energía densa, un sonido agudo, una vibración. Y no todos lo describen como alucinación. Algunos sienten que en ese estado se abre algo, un umbral, una oportunidad. En ciertas tradiciones espirituales, la parálisis del sueño no es vista como un error, sino como una puerta hacia la conciencia expandida. Dicen que cuando la mente se despierta, pero el cuerpo aún no responde, la conciencia se encuentra en un punto de desprendimiento natural, una especie de desanclaje. Y si en vez de luchar contra esa inmovilidad, aprendes a respirar, a observar, a permanecer, puedes usar ese momento como entrada al plano astral, a un estado lúcido o simplemente a una forma de presencia más profunda. La clave está en no entrar en pánico. El miedo alimenta la tensión y la tensión prolonga la experiencia. Pero si respiras, si recuerdas que es temporal y que es un proceso natural, puedes soltar. Y desde ahí, desde ese lugar silencioso, puede abrirse algo más. Algunas personas han aprendido a convertir la parálisis del sueño en su punto de partida para experiencias fuera del cuerpo. Otros simplemente aprenden a calmarse y descubren que el miedo era solo una capa. Si alguna vez te ha ocurrido, no estás solo, y no es una maldición. Es un estado alterado de conciencia que se vuelve menos aterrador cuando lo comprendes. No, siempre puedes evitar que suceda, pero puedes elegir cómo responder. Y en esa elección hay poder. Algunas noches, no solo sueñas, sientes que algo o alguien te acompaña. No se parece a una imagen mental, no es una proyección conocida. Tiene una presencia, una energía, una intención. A veces es sutil, otras veces inquietante, y muchas veces deja una huella más profunda que cualquier sueño común. Personas de todo el mundo han reportado esto. Encuentros con figuras que parecen más que simples personajes del sueño. Seres que no controlas, que no se comportan como parte de tu mente y que a veces parecen estar esperando. ¿Son reales? La ciencia dice que podrían ser creaciones del subconsciente, partes reprimidas de la psique, ecos de la infancia, el miedo, la memoria. Y puede que a veces lo sean. Pero también hay relatos que no encajan tan fácil. Personas que sueñan con figuras desconocidas y luego descubren datos, nombres, símbolos que jamás habían visto antes. Otros describen encuentros con entidades que los ayudaron, los guiaron, o simplemente los observaron con una serenidad imposible de explicar. Y también están aquellos que sienten miedo, porque no todas las presencias se sienten elevadas.
Algunas son densas, pesadas, como si reflejaran partes de ti que aún no has querido mirar. En muchas tradiciones espirituales, se dice que durante el sueño accedemos a planos donde otras conciencias habitan. Algunos lo llaman el mundo sutil, otros el campo astral, un espacio intermedio donde formas de energía pueden tomar figura. Y si eso es cierto, entonces no todo lo que ves en el sueño es tú. Algunas cosas podrían estar ahí contigo. La regla, dicen algunos maestros, es simple: no cedas al miedo. El miedo atrae más de lo mismo. La atención lo fortalece. Si una presencia es confusa, obsérvala. No huyas. Respira. Y pregúntate: ¿esto representa algo en mí? ¿O realmente está mostrándose desde otro plano? Sea como sea, la intención antes de dormir es tu mejor protección. Cuando te acuestas en paz, cuando limpias tu campo con respiración, oración o visualización, creas un contorno energético más claro. La conciencia, cuando está centrada, atrae encuentros más alineados. Y si algo aparece, es porque hay algo que puede ser comprendido. No se trata de luchar, ni de controlar. Se trata de recordar que incluso en el mundo onírico, tú tienes presencia. Y esa presencia también protege. A veces, despiertas cansado. No porque hayas dormido poco, sino porque sientes que durante la noche estuviste en otra parte, como si hubieras vivido una segunda vida, moviéndote entre escenas, emociones, viajes. Despiertas y no sabes por qué, pero estás drenado. Esto le ocurre a muchas personas, sobre todo a quienes tienen sueños vívidos, lucidez frecuente o experiencias fuera del cuerpo. Tu mente no se detuvo, tu conciencia estuvo activa, tu energía en movimiento, y aunque el cuerpo físico descansó, tu campo sutil hizo un largo recorrido. Es normal, pero no debería convertirse en una carga. Por eso, es importante volver con conciencia, anclarte, reconectar. Hay prácticas simples que pueden ayudarte. Cuando despiertes, no salgas corriendo a la actividad. Detente, siente tu cuerpo, mueve los dedos de las manos y de los pies. Lentamente, estás regresando, y ese regreso merece respeto. Respira profundo, al menos 3 veces. Inhala con presencia, exhala con agradecimiento. Estás de vuelta. Otra técnica poderosa: tocar tierra, literalmente. Si puedes, camina descalzo unos minutos, conecta con el piso, el césped, la madera. Eso ayuda a que tu energía vuelva a integrarse. También puedes beber un vaso de agua lentamente, no solo para hidratar el cuerpo, sino para recordarle a tu sistema: estás aquí, ahora, presente. Un baño también puede ayudar, no solo por limpieza física, sino por su efecto de reequilibrio energético. Porque sí, soñar puede expandirte, pero también requiere aprender a regresar. Hay quienes sueñan tanto que se quedan anclados en esos otros espacios, y entonces la vigilia se vuelve borrosa, difusa, sin fuerza. Pero si cultivas el equilibrio, si aprendes a ir y a volver, cada noche se transforma en un viaje y cada mañana en un renacimiento. Porque soñar no es escapar, es descubrir y después reintegrar. Después de todo esto, una cosa queda clara: el sueño no es solo descanso. Es un territorio vasto, un espacio donde la conciencia se despliega de formas que la vigilia no permite. Cada noche, sin saberlo, cruzamos puertas. Entramos en paisajes internos, recibimos mensajes, o simplemente nos reflejamos. Y lo más interesante es que no necesitas cambiar nada externo. No necesitas iniciaciones ni rituales complejos. Solo atención, solo intención. Dormirás igual que siempre.
Pero si lo haces con conciencia, todo cambia. Antes de dormir, elige una intención, no como quien exige, sino como quien siembra. Puede ser una pregunta, un deseo sincero de comprender, o simplemente el acto de estar presente en ese otro plano. Al despertar, escribe lo que recuerdes, aunque parezca mínimo, aunque no entiendas nada. Hazlo cada día, y lo simbólico empezará a hablar, lo inconsciente a organizarse, la conciencia a expandirse. El sueño es un maestro paciente, no grita, no impone, solo muestra, y cuanto más lo escuchas, más revela. No todos los sueños son claros, no todos tienen un mensaje evidente, pero cada uno forma parte del mapa. Un mapa que no está en un libro, está dentro de ti. Así que si has llegado hasta aquí, tal vez ya lo sabes, nunca estás completamente dormido y tampoco estás del todo despierto, porque entre ambos estados hay un camino, y ese camino es el verdadero viaje.